Hola amigos, presentamos la segunda temporada de YPO Cast México, el podcast que cuenta las mejores historias de los líderes de YPO México. En este 10º episodio hablaremos de carreras exitosas y aceleradas. También conoceremos historias de liderazgo emocional basado en duras experiencias que cambian tu vida y aprenderemos cómo una mente brillante también puede ser acompañada de un gran corazón para encontrar plenitud en tu vida. De YPO Bajío, acompáñame a conocer al entrañable Roberto Rangel. Que lo disfruten. Me salen 6 personas con cuchillos y me asaltan, me quitan toda la ropa, me quitan la bicicleta, me quitan todo, me dejan en calzones. Desgraciadamente no quedó ahí, me meten como 500 metros dentro del bosque, me amarran las manos atrás de la espalda, me amarran los pies y empiezan a pasar las horas y yo cada vez tenía más dolor de las ataduras y del frío, me está yo congelando y entonces empieza a pasar por mi mente que me voy a morir. La vida es la huella que tú dejas en las personas. Y cada vez que pases por un lado, dejar la huella que permita que esas personas digan, esa persona me cambió la vida. Y me dicen, oye, tu esposo quiere hablar urgentemente contigo. Voy a contestar el teléfono y pues mi esposa me dice que Fernanda murió. Pues fue un momento muy difícil. Yo creo que la muerte de Fernanda pues fue la bendición más grande de mi vida porque hubo una transformación muy profunda. Definitivamente para mí las crisis más profundas de mi vida son las bendiciones más increíbles que me ha dado. Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Cast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bem-vindos a mais episódio mais do que especial de YPO Cast México. Soy Renato Abramovich, IPO Gold, hace 10 años de YPO y 1 año en México. Y estoy hoy con otro entrevistador muy especial, que es nuestro querido amigo Sergio Fonseca. Hola, Renato. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Con el gusto de estar otra vez aquí con Renato, pero más gusto todavía. Ya no sé cuál me da más gusto que otro, en realidad. Qué bárbaro. Hemos tenido una muy buena temporada. Estamos por terminar la segunda temporada. Y bueno, para cerrar con broche de oro, tal vez esta no sea la última, pero estamos a punto de cerrar la segunda temporada. Y tenemos a Roberto Rangel. Roberto de YPO Bajío nos acompaña hoy. Roberto Rangel es de YPO Bajío hoy, pero en realidad tiene 10 años en YPO. Roberto incluso empezó en Mexico One. Y en esos años en los que al ir creciendo Mexico One se dieron cuenta que había una oportunidad de tener un propio capítulo, si no en Aguascalientes, donde él vive, en el Bajío. Y es uno de los fundadores de YPO Bajío. Entonces, encantado como YPOers de tenerte aquí, Roberto. Déjame decir un poquito más sobre ti. Roberto, además de esta historia, abriendo capítulos de YPO y todo esto, él vive en Aguascalientes y es el director de Ecort Industrial. Se dedican a la fabricación y comercialización de herramientas. Y ese es su negocio. Pero aquí lo tenemos con todo gusto, con unas historias, una vez más, increíbles, que vamos a ir estructurando de la mejor forma para que Roberto nos pueda platicar estas historias de las que podemos aprender tanto, porque para eso estamos haciendo esto. Para aprender de YPOers a YPOers, tanto que no solamente es sobre negocios, sino sobre la vida. Y encantado de que estés aquí. Gracias, Roberto. Pues muchísimas gracias, Sergio, Renato, por la invitación. La verdad es un honor el poder compartir la historia con nuestra comunidad. Y felicidades por este podcast. La verdad es que es súper inspirador poder escuchar las historias de todos nuestros miembros. La verdad es que es algo increíble. Muchísimas felicidades. Sin duda lo han sido y por eso encantados de que ahora te toca a ti platicar esa verdadera historia detrás de Roberto Rangel. Sí. Bueno, Roberto, para empezar, cuéntame un poco cómo empezó tu origen, papá, familia, o sea, ¿dónde todo ha empezado en tu vida? Pues yo creo que sí tuvo una influencia muy importante, especialmente mi papá y la familia de mi papá.
Mi abuelo fue el quinto ingeniero mecánico de México. Se fue a vivir a Detroit para trabajar en Ford. Y curiosamente fue de los que fundó Ford en México. Fue el primer gerente de producción de Ford en México y estuve ahí 30 años. Mi papá es ingeniero químico y químico. Hizo una maestría en Rice de ingeniería química y luego hizo un executive MBA en Harvard. Y pues toda mi familia, mi mamá es química, mis hermanos son ingenieros químicos, todos son químicos, ingenieros químicos, ¿no? Entonces, una familia muy enfocada a la ciencia, a la tecnología y de mucho trabajo y esfuerzo en general, que pues realmente fue fundamental para la formación inicial de mi vida, ¿no? Oye, y de origen de la Ciudad de México, ¿verdad, Roberto? Sí, todos somos de la Ciudad de México. De hecho, siempre hemos vivido en la Ciudad de México. Y acá creciste. Aquí crecí. Y ya después me fui a vivir a Aguascalientes. Ok, ya nos platicarás por qué. Muy bien. Síguenos platicando, por favor. Dices que sí tiene mucha importancia el origen y lo que tiene que ver con tu familia. Sí, mi papá era una persona muy exigente, muy exigente, con unos estándares de calidad bastante altos. Y siempre pues nos presionaba a realmente hacer lo mejor posible en todo lo que hiciéramos, ¿no? Nos presionaba. A mis hermanos, mis hermanas y a mí. Todos parejos, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? Somos 4. ¿Y tú? Yo soy el más chico. Tengo un hermano 7 años más grande que yo. Luego mis 2 hermanas, 6, 5 años más grande que yo. Yo soy el pilón. Ah, el pilón. Muy bien. Pero dentro de esta educación, algo que mi papá era, la verdad, muy visionario. Porque en los 70s, pues la verdad, poco se hablaba de la globalización. Los países estaban más cerrados. Y mi papá estaba muy convencido que el mundo se tenía que globalizar y que la manera de educar a sus hijos era con un aspecto global, ¿no? Y entonces desde muy chico, desde los 6 años hasta los 22 años, todos los veranos me mandaba fuera. Los primeros 5 años fue a Estados Unidos, después a Francia, después a Alemania, para aprender los idiomas, para conocer las culturas, para entender que la vida tiene muchas formas de ser atacada. Y fue fundamental para la manera en que pienso, la manera en que soy. Me encanta conocer diferentes personas, diferentes culturas y diferentes maneras de hacer las cosas. Y pues creo que fue determinante el poder hablar 4 idiomas, el poder conocer estas diferentes culturas para mi vida profesional. Pues qué bueno que aquí tienes entonces a un mexicano y a un brasileiro para que te sientas entonces cómodo. Sí. Y a ver, platícanos un poco más. ¿Fuiste cada verano desde los 6? ¿Y eso es lo que hacías cada verano en tu niñez? ¿Cada verano en tu adolescencia? ¡Qué bárbaro! Hasta los 22 años. Y curiosamente, yo cumplo años en agosto. Nunca pasé un cumpleaños en mi casa desde los 6 años hasta los 22. Y todos los hermanos, cada quien en un lado. Todos siguieron exactamente el mismo patrón. Todos a Estados Unidos, a Francia y a Alemania. En los veranos, todos iban. Todos nos íbamos. Y bueno, pues, la clave era aprender idiomas, y entonces era ir a estudiar idiomas, pero también a conocer. Y entonces, por lo menos, las partes de Europa, era un mes para ir a conocer Europa todos los años. Entonces, conozco Europa de pe a pa, ¿no? Pero algo interesante es que para poder hacer esto, como eran 3 meses, yo estaba forzado a exentar absolutamente todas las materias desde la secundaria hasta la prepa. ¿Para poder salir antes? Para poder salir un mes antes y poder estar 3 meses fuera. Y era una exigencia. ¿Pero el forzado a exentar era por calendario o era por la exigencia de tu papá? Era por la exigencia de mi papá y por los calendarios, porque decía, oye, si presentabas exámenes, pues tenías un mes menos de vacaciones. Para que se terminara antes, ¿no? Para que yo pudiera estar 3 meses fuera. Entonces, eso hizo que siempre que toda mi vida estuve exentando secundaria y prepa, todas mis materias. Pues obviamente tenía que estudiar mucho y pues por eso te decía que pues, no me la pasaba yo tan bien, ¿no? Después en Europa, pues ya me la pasaba. A ver, mucho platícanos mejor. un poquito más de eso. Tu adolescencia, entonces, estudiando y viajando. Pues digo, la secundaria, la prepa era muy dedicado al estudio, mientras que estaba yo aquí en México. Y luego, pues dedicado al estudio de idiomas en el verano, ¿no? Y luego llegas a la universidad. ¿A dónde fuiste? ¿Eres ingeniero? Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Iberoamericana. De la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Y después me estudié un MBA en Kellogg, en Chicago. O sea, esta exigencia y globalización de tu padre te tuvo ocupado. Pues sí, sobre todo porque, por ejemplo, para ir a Kellogg, para ir a cualquier MBA, el promedio de edad de entrada era de 28 años. Yo me fui a los 22. ¿22?
fue una presión muy importante para que yo entrara al NBA muy temprano, ¿no? De hecho, no había yo acabado la carrera cuando ya estaba en el NBA y me tuve que regresar del NBA para hacer mi examen profesional. Increíble. ¿Y dónde crees que tu papá sacó esto? Porque su abuelo también era así con él. ¿O es un tema más que él tuvo esta...? No, yo creo que era también por mi abuela. Mi abuela era hija de un ministro protestante con una disciplina férrea. Entonces, la combinación del ingeniero mecánico con mi abuela, creo que le dio... Y mi papá naturalmente tenía una energía enorme y un drive enorme. Entonces, creo que mucho fue de él, y que nos quiso inculcar ese drive, ¿no? Me encantaría conectar eso entonces, que te sigas, de haber estudiado la maestría. Entendemos hoy lo que haces, pero ¿cuál fue tu camino profesional? Porque al parecer es muy importante en tu historia ese camino profesional. Sí, fue muy importante. Saliendo de la maestría, entré a trabajar a Monsanto. Monsanto era la tercera empresa química más grande de Estados Unidos. ¿Te contrataron en el extranjero o aquí en México? Me contrataron en el MBA. En el MBA. Pero para venir a México. Aquí en México estuve manejando la división agrícola de Monsanto, que era una división pues un poquito aburridona porque nada más teníamos herbicidas, ¿no? Pero para mí era todo nuevo porque yo nunca había estado en el Aburrido a campo. los 25 años. A ver, si entraste a la maestría a los 22. Entré a Monsanto a los 25. 25, ok. Y dirigías la división. La división agrícola. Mira, nada más. Ya pudiste haber sido YPO desde entonces, te esperaste muchísimo. Y algo que me pasó, que fue algo interesante, fue que como a los 2 años, el CEO mundial, por alguna razón, prácticamente nunca había habido un CEO que viniera a México, porque México no era un país estratégico para Monsanto. Pero este CEO sí vino a México, se llama Robert Shapiro, una persona muy visionaria. Y mi jefe aquí me sentó junto a él en una cena, ¿no? Y en esa cena hicimos un clic enorme. La verdad es que nos quedamos platicando horas y al final de la cena me dijo, quiero que seas mi asistente ejecutivo y quiero que te vayas el lunes a San Luis, Missouri y que me ayudes ahora que estoy haciendo cambios importantes en Monsanto. ¿Así de una cena? ¿De haberte sentado junto a él? De haberme sentado junto a él unas 3 horas y Increíble, ¿eh? Y pues lo interesante fue regresar con mi esposa, ¿no? Esa noche. Amor, te cuento. Esa noche. ¿Cómo te fue en la cena, mi amor? Te aviso que nos vamos a vivir a San Luis, ¿no? Y como que no le puedo decir que no al CEO, ¿no? Fue un cambio muy importante. Mi esposa ya estaba embarazada, de Daniela. Y pues nunca pensamos irnos a vivir fuera, pero era una oportunidad única, ¿no? Entonces, mi esposa es maravillosa, siempre me ha apoyado en todo. La verdad es una persona muy inteligente. Y me dijo, por supuesto, ¿no? O sea, estamos y nos vamos a San Luis, ¿no? Y entonces, pues yo el lunes estaba ahí con Shapiro. Mi esposa ya me ayudó a hacer toda la mudanza y todo después, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, pero el que te hayan sentado en la mesa con él seguramente tenía algún antecedente, ¿no? A ver, algunos venimos de la vida corporativa y sabemos que... No es por casualidad, ¿no? No es por casualidad. Entonces seguramente ya estaba muy hablado con el señor Shapiro que tú traías una carrera o un cierto potencial, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Shapiro ya tenía mucha idea de hacer este programa de asistentes ejecutivos. Había tenido uno antes, de hecho brasileño, pero él ya se iba a manejar Brasil y entonces lo quería reemplazar. Y yo creo que sí le haber dicho a mi jefe, que era el director general en ese momento, oye, pues estoy buscando este tipo de personas. Y seguramente, pues por eso me sentaron ahí junto a él. Platícanos, a ver, me llama muchísimo la atención y tal vez por mis antecedentes corporativos. Esa chamba de asistente ejecutivo, mano derecha del CEO de una empresa de este tamaño, platícanos un proyecto. ¿Qué hacías? Porque no creo que era solo llevarle la agenda o a lo mejor ni le llevabas la agenda. No, de hecho, yo creo que el proyecto más interesante es que, como te decía, Shapiro era muy visionario y nosotros acabamos de transformar las plantas por primera vez. Los primeros productos transgénicos los hizo Monsanto y tenía todas las patentes para la parte de biotecnología. Y él veía que para ahí, por ese rumbo iba a ir la empresa y entonces decide hacer un spin-off de todos los negocios químicos
para poder crear una empresa de ciencias de la vida basada en alimentos, biotecnología y salud. Y entonces lo que me pidió es que le preparara toda la presentación para que en el consejo se votara el spin-off del negocio químico. Y además de que le preparé la presentación, me invitó al board para poder hacer la presentación. ¿Hiciste ya en el board? Estaba yo en el board, obviamente él hablaba. Pero, a ver, otra vez, ubícame en el tiempo. Tenías 29 años de edad. 29 años. Increíble. 29 años. Y fue algo muy interesante porque estaba John Reed, por ejemplo, el director de Citibank, estaba Mickey Cantor en el board. Y sí fue un shock para la industria, pero eso hizo que toda la industria se revolucionara. Todos empezaron a hablar de ciencias de la vida, todos empezamos a hablar de biotecnología, pero Monsanto lleva pero años luz adelante en biotecnología. Me tocaron varios lanzamientos de nuestros productos de biotecnología y adquisiciones de la mayor parte de las empresas de semillas del mundo. Entonces fueron proyectos muy interesantes. ¿Qué siguió? Después de que eres asistente ejecutivo, si así le llamaban, del CEO y tienes experiencia como esa, ¿qué sigue en la carrera de alguien así? ¿A dónde te mandaron después de eso? ¿Qué pasó? También fue muy interesante. Nuestra edición farmacéutica descubre una molécula muy importante que se llama Celebrex, que es para tratar inflamación y dolor crónico. Pero Celebrex es la marca, ¿no? La marca del producto. La empresa se llamaba Searle, Searle, GD Searle. Y Shapiro me dice, oye, este proyecto es vital para la empresa. Necesitamos que el lanzamiento sea exitosísimo, pero nosotros no tenemos el poder para poder lanzar esto solos. Entonces necesito que vayas a Europa, hagas una alianza con Pfizer para poder lanzar el Celebrex en Europa. Y entonces me mandaron a Londres como director de estrategia de la parte farmacéutica. Hice la alianza con Pfizer, coordinamos todo el lanzamiento, eran más de 5,000 vendedores en toda Europa. Hicimos el lanzamiento en Europa, muy exitoso. Y entonces me dieron la oportunidad de ser director general de México y Centroamérica de nuestra división farmacéutica. Después del éxito en Londres. Para poder lanzar Celebrex aquí en México. Y es cuando regresas a México así. Y es cuando regreso a México. Muy bien, interesantísimo. Increíble, ¿no? Con 29 años. Sí, además de la edad que tú tenías, podrías... Cuando regreso ya tenía 32, cuando regreso a México. Está bien, sí. Pero a ver, en esa historia que nos acabas de platicar, tan corta, tan rápida, tan exitosa, nada más para entender un poco, especialmente quienes nos escuchan y que no han estado en la vida corporativa como nosotros, uno de los desafíos más grandes que hayas tenido, así, tal vez dentro de la empresa, trabajando para Shapiro, que te acuerdes, es que esto demandó demasiado de mí. Tuve un desafío personal brutal, ¿no? Que transformó mi vida en muchos aspectos. Cuando me mandan a Inglaterra, mi esposa está embarazada de mi segunda hija. Estábamos nosotros viviendo en Inglaterra, pero el sistema de salud inglés no es bueno. Y entonces decidimos tener a nuestra hija en Estados Unidos. Y entonces yo estaba haciendo todo esto en Europa, pero además estaba viajando entre Estados Unidos y Europa, estaba viendo a mi esposa. Tu esposa estaba con tu hija en Estados Unidos. Con mis dos hijas. Bueno, con claro, mi hija y embarazada de la segunda. Embarazada, claro. Entonces ya nace Fernanda, nos vamos, ya se van conmigo a Inglaterra. Uh-huh. Pero yo tenía que estar viajando en toda Europa para poder hacer esto. Y a los, más o menos, yo tenía como 5 meses cuando me dan la Dirección General de México. Okay. Y entonces tenía yo una fecha específica que era el 7 de diciembre para poder tomar el liderazgo de la empresa. Hacen un evento importante ahí para presentarme con los directores. Pero mi hija necesitaba ser vacunada por su schedule normal de vacunas. De la edad de los 5 meses. Pero en Inglaterra es algo masivo, ¿no? Entonces, así te mandan por correo, a ti te toca tal día y pues tienes que estar. Curiosamente, ese día era el día antes que teníamos que venir a México. Y llegamos, ella tenía un poquito de catarro y todo. Le dijimos a la enfermera le valió, ¿no? Y la vacunó. Al día siguiente tomamos el vuelo. En el vuelo... Perdona, toman el vuelo ya toda la familia. Toda la familia. Los 4. De Inglaterra para México. De Inglaterra a México.
Y en el vuelo, Fernanda empieza a tener como convulsiones, un poco de sudor, temperatura. La tratamos de cambiar. Todo el viaje estuvo muy, muy incómodo. Llegamos a México, al hotel, ya tarde, como a las 10, 11 de la noche. La acostamos en su cuna junto a nosotros, también a Daniela. Tenía Daniela 1 año y medio. Y yo me tenía que ir muy temprano en la mañana. Me salí a trabajar a las 6 de la mañana. ¿A tu evento? Al evento para que me nombrara director. Claro. Y entonces estaba yo en el evento, estaba yo enfrente de todos los directores cuando me hablan. Y me dicen, oye, tu esposo quiere hablar urgentemente contigo. Voy a contestar el teléfono. Y pues mi esposa me dice que Fernanda murió. Oh, Y entonces, pues sí fue un momento muy difícil, muy, muy, muy difícil. a ver, ¿cómo había pasado el viaje? ¿Fue de un día para otro? De un día para otro. Fue en la noche. La noche que llegamos, que nos dormimos en el hotel. Claro. Yo a la mañana siguiente fui a trabajar y durante la noche murió Fernanda. Ah, y te fuiste temprano y no sabías. Yo no sabía. No Claro. sabía, pues yo no quise despertarlas. Claro. Me fui a trabajar, no sabía. Entonces, pues, híjole, se me vino el mundo abajo, la verdad. Me deshice, mi esposa también. O sea, fue una tragedia brutal. Pero yo de todas maneras tenía que tomar el liderazgo de la empresa, ¿no? Entonces fue una combinación realmente emocionalmente muy drenante. Sin duda. Que tuvo una transformación enorme en mi vida profesional, en la manera en que yo lideraba, ¿no? Obviamente una cosa de estas pues te hace cuestionarte todo, ¿no? Lo primero que me cuestioné es qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Claro. Yo le entregué mi vida a Monsanto, y a pesar de que en mi mente mi familia era lo más importante, a la hora que revisas el tiempo que le dedicas a cada cosa, pues estaba totalmente desbalanceado, ¿no? Pero tenías 32 años. 32 años. Exitosísimo en la vida corporativa, sin duda. Ya dijiste, una gran esposa que te había seguido. Y dices, con toda razón, que esta experiencia transformó tu vida. Y a los 32 años, no solamente viviendo eso, preguntándote qué estoy haciendo con mi vida. Algo que nos preguntamos a veces hasta los 50, ¿no? Te da el midlife crisis de los 40. Y tú ya preguntándote, entonces, debe de haber muchísimo aprendizaje de ahí. Dijiste, resultó transformador. Y por lo que sé y oigo, esto tiene 2 caminos enormes, el profesional y el personal. Sin duda, una cosa así tan delicada te transforma en lo general. Pero dijiste, transformó en mi trabajo el estilo de liderazgo. Me encantaría poder seguir por ahí, porque después me gustaría meterme a lo más importante, que es lo personal. Pero no quisiera terminar esta historia de tu éxito profesional sin entender cómo un suceso de vida así transforma en tu chamba tu estilo de liderazgo. Sí, yo creo que lo primero fue que me di cuenta del poder de la vulnerabilidad. Yo no podía contener mis emociones, y entonces, la verdad, tuve que ser muy abierto con mi gente, y pues me vieron llorar no una, no 5, creo que muchísimas veces, ¿no? Y les abrí mi corazón completamente, de lo que yo estaba viviendo, cómo lo estaba viviendo. Y por otro lado, también me di cuenta del sufrimiento que mucha gente tiene y que muchas veces la pasamos por alto, ¿no? Y yo veía que en las corporaciones muchas veces perdemos de vista esto, ¿no? Y para mí, como que empecé a pensar, oye, realmente, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y me di cuenta que lo que estábamos haciendo era algo increíble, porque cuando tú ves a los pacientes sufrir de artritis reumatoide, de sufrir de hipertensión, es brutal. Entonces lo que hice fue sesiones con todo nuestro equipo, toda la planta, con los 800 personas que formamos parte de la empresa. Hice seminarios para que ellos vivan y oyeran de viva voz de nuestros pacientes lo que era vivir con una artritis reumatoide, con este tipo de problemas. Y se encendió la llama, ¿no? O sea, ahí fue cuando realmente hubo una transformación de la empresa, que había sido una empresa muy, muy rígida, la industria farmacéutica, una industria muy rígida, muy jerárquica. Y nadie de ellos
Digo, todos los directores tenían más de 50 años y que me reportaban. Al principio decían que este chavito que nos va a venir a decir a nosotros y sobre todo que ni siquiera es de la industria, ¿no? No es médico, doctor. ¿No? Ni soy médico, nada, ¿no? Realmente, o sea, ellos en su mente era un write-off. Cuando empezaron a ver esto y cuando empezaron a sentir esto y que empezaron a tener, o sea, se volcó la gente. Tuvimos un lanzamiento exitosísimo de Celebrex y me da mucho gusto porque después de 30 años, todavía me hablan para felicitarme de mi cumpleaños, para platicar conmigo. Las personas que al principio me habían desconocido por completo, ¿no? Y lo que vi es que para poder liderar un equipo hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo con toda la vulnerabilidad y con el propósito que es mucho más grande que lo que normalmente podemos ver, ¿no? Entonces, eso sí ha sido perdón que te interrumpa, eso es muy importante porque independientemente de que tú lo aprendiste y lo ejecutaste en la vida de una corporación enorme, ¿no? De Monsanto, pero lanzando Celebrex, eso aplica a cualquier negocio, de cualquiera de los que nos están oyendo o nos estén viendo. Ese aprendizaje tuyo de poder encontrar con el equipo un verdadero propósito de para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Si lo entendí bien. Porque no todos nos dedicamos a la salud, pero a lo mejor dentro de lo que cualquiera haga siempre puede haber un propósito interesante que pueda motivar a la gente. De hecho, digo, en nuestra empresa, que pues no tiene nada de romántico, ¿no? Hacer herramientas. Tu empresa de ahora, de herramienta. Justo así lo hemos hecho, y también ha sido transformador. Pues si quieren, platicamos. Cuéntame un poco de eso entonces, o sea, porque creo que, no sé si por casualidad o en un momento muy importante tuyo, ¿no? De buscar sentido, ¿no? Propósito en la vida, encontraste un producto que genera muchísimo propósito. O sea, te conectas porque mejora la vida de las personas. Y después, porque imagino que fue, o sea, ¿seguiste ahí o lo que pasó te hiciste hacer un cambio después de tu camino como ejecutivo? Cuéntame un poco después. Bueno, yo toda esta etapa de Serle, que fue espectacular, pues fue tan buena que nos compraron. Una empresa farmacéutica compró Monsanto exclusivamente por Celebrex. Compra Celebrex y hace un spin-off de toda la parte de biotecnología agrícola y de alimentos. Ya Shapiro se había retirado. De hecho, en la compra se retiró. Y el siguiente CEO me habla y me dice, oye, no te vayas con los de farmacéuticos, quédate con nosotros, ¿no? Y entonces me quedo en Monsanto manejando la parte de semillas. Y básicamente seguí el mismo patrón, ahora con semillas, ¿no? Y cuando ves la importancia que es lo que hacemos para el agricultor, cuando vemos cómo puedes transformar vidas al traer tecnología, al hacer que personas que cosechaban 2 toneladas por hectárea, de repente empiezan a cosechar 15, 20 toneladas, les transformas la vida. Sí. Entonces hay muchísimo propósito. Si lo buscas, yo creo que en todas las empresas siempre podemos encontrar ese propósito que es mucho más grande de lo que nosotros, que hacer dinero, ¿no? Estoy convencido que las organizaciones se crean para resolver problemas en la sociedad y resolver problemas a la sociedad y agregar valor. Y el dinero son los aplausos, ¿no? Eso es el resultado de eso, ¿no? Aunque me urge regresar a tu parte personal, Roberto, tu historia es increíble y hoy te dedicas al negocio familiar de herramienta. Entonces, ¿hasta dónde llegaste en esta nueva empresa? ¿Hasta dónde llegaste en esa aventura? ¿Y qué causó que no seas hoy el CEO de Monsanto? Bueno, pasaron varias cosas, ¿no? Después de que murió Fernanda, al año que seguía, en diciembre, 28 de diciembre del 99, me fui a la Jusco con mi cuñado. ¿Puedo decir quién es tu cuñado? Sí. O claro. Le preguntamos a él. Es cuñado de nuestro amigo y compañero entrevistador y anfitrión, Manuel Rivera. Manuel, saludos, Manuel. Saludos. Te extrañamos. Manuel. Te extrañamos acá. Bueno, pues él le gusta mucho andar en bicicleta y me invita a andar en bicicleta a la Jusco. Él es 10 años menor que yo, ¿no? Entonces, Manuel no parece. Ya está cascadón, pero
Entonces empezamos a hacer el circuito. Manuel pues, se adelanta mucho. Y yo llegando a la parte pues, de la cima del Ajusco, me salen 6 personas con cuchillos y me asaltan. Básicamente me quitan toda la ropa, me quitan la bicicleta, me quitan todo, me dejan en calzones, básicamente. Y desgraciadamente no quedó ahí. Me meten como 500 metros adentro del bosque. ¿Te sacaron del camino? Me sacaron del camino, me metieron 500 metros adentro del bosque, me hicieron que me hincara, me amarran las manos atrás de la espalda, me amarran los pies y luego me tiran al suelo y me unen las manos con los pies y me amarran, yo viendo hacia abajo, imposible moverme, ¿no? Más o menos estar a las 12 del día. Pero en la cima del 28 de diciembre. En diciembre. En la cima. Era un frío infernal. Y empiezan a pasar las horas y yo cada vez tenía más dolor de las ataduras y del frío, me estaba yo congelando y no veía ayuda, ¿no? Y entonces empieza a pasar por mi mente que me voy a morir. O sea, yo estaba ya convencido de que ahí ibas a quedar. Pues sí, porque no había manera que alguien me encontrara ahí. Ya habían pasado varias horas y pues yo no veía que Manuel llegara, ¿no? ¿Pero qué? ¿Gritabas y gritabas? Gritaba Manuel, como loco, Manolo. pero pues llevaba horas y pues ya ni voz traía, ¿no? Y pues fue de milagro, yo creo que fue un milagro que más o menos como a las 6 de la tarde, lleva como 6 horas amarrado ahí, Manuel me encuentra y pues no sé cómo lo hizo, pero pues me cargó y me sacó de ahí. ¿Solo? ¿O Manuel había traído gente ayuda? Estaban allá arriba. Él solo, la verdad, pues una adrenalina que tenía, no sé cómo hizo, pero me cargó así como costal de papas y se echó los 500 metros. No, y quedó 6 horas y yo estaba buscando congelado, ¿no? O sea, y la tenacidad de Manuel de estarme buscando durante 6 horas, ¿no? Claro. Porque no fue nada fácil, ¿no? De ahí, pues yo quedé sin sensibilidad en las manos y en los pies durante 6 meses. Realmente, pues fue un shock emocional importante. Y entonces, pues nuevamente, ¿no? Pues ves que la vida se te puede ir en un minuto, ¿no? Pero entonces, estaba muy reciente lo de Fernando. Estaba muy reciente. Yo todavía tenía muchas emociones, y esto pues ¿Puedes compartir cómo veías con estos sucesos y relacionados de alguna forma con la muerte, claro, en formas diferentes, pero cómo veías la vida en ese momento? Otra vez estabas muy chavo, otra vez estamos hablando de tus 33, 34 años. Sí, estaba yo bien joven, y la verdad fue un despertar enorme, ¿no? En decir, oye, pues la vida es un regalo. La vida es maravillosa en todos respectos, perdón. Y tenemos que vivirla intensamente. Intensamente. Tenemos la obligación de vivir intensamente porque es realmente una bendición. Yo creo que la muerte de Fernanda pues fue la bendición más grande de mi vida. ¡Wow! Porque hubo una transformación muy profunda en todos respectos, ¿no? En mi parte personal, mi parte espiritual, mi parte de trabajo. Y este evento pues también digo, pues, hijo, es que en cualquier momento pues, te vas, ¿no? Y qué dejas, ¿no? Y qué... O sea, y empiezas a pensar en tu esposa, en tus hijas, en tu hija. O sea, realmente, pues me pasa la vida enfrente de mí. Digo, pues no, es que tengo realmente... 2 veces, ¿no? O sea, fue y muy rápido, ¿no? Y luego al año, mi papá era una persona muy dinámica, le encantaba el golf. Él se retiró a los 50, okay. Y pues agarró como el golf de profesión, ¿no? Y entonces le encantaba ir a jugar golf y planeó un viaje alrededor del mundo en todos los campos de golf. ¡Ah, qué lindo! Suena interesante. Y justo cuando iba regresando de Singapur a Los Ángeles, él entra perfecto al avión, pero lo sacan paralítico. ¿Qué? Completamente paralítico. Y lo tuvieron que sacar en camilla, lo llevan al Cedars-Sinai ahí en Los Ángeles. Por azares del destino, yo estaba en una conferencia de Monsanto ahí en Los Ángeles. Me llaman y dicen, tu papá está en el hospital. Entonces me lanzo al hospital y me dicen, no, pues sabes que tu papá está invadido de cáncer. Y entonces, pues yo le hablo a Monsanto y le digo, ¿saben qué? Pues yo me voy a quedar aquí con mi papá. Y pues ni modo, ¿no? Pero la verdad, Monsanto siempre me apoyó en todo. Cuando murió Fernando, cuando murió mi papá, en todo me dijeron, tú quédate allá, haz lo que tengas que hacer. Y pasé un mes increíble con mi papá.
platicando absolutamente todo de la vida, y fue maravilloso. Pero fue también muy, muy doloroso, o sea, ver que en un mes se me fue y sí con mucho dolor. Y entonces, pues todos estos eventos que pasaron ¡Qué bárbaro! en un lapso muy corto de tiempo, híjole, pues sí, fueron muy difíciles, pero además muere mi papá el 25 de diciembre y mi hija Ana Sofía nace el 3 de enero. Entonces, Ana Sofía, tu mi tercera. tercera hija, que fue una absoluta bendición, fue lo más maravilloso que nos puede pasar. Pero yo todavía estaba sufriendo de mi papá. ¡Qué bárbaro! Una semana. Entonces, pues fue una mezcla de emociones muy fuertes, ¿no? Entonces, todo esto se combina para seguir cuestionándome, ¿no? Sobre qué estaba yo haciendo en mi vida. Pasan pues, un par de años y me iban a ofrecer la presidencia de Latinoamérica de Monsanto. Y ahí fue cuando dije, no, esto ya no puede ser, porque tendría yo que viajar muchísimo más. La responsabilidad es mucho más grande. Pues ya mi papá había muerto. La empresa la manejaba un director profesional. ¿Y la empresa estaba localizada en México o ya estaba en Aguascalientes? Originalmente estaba en México. Cuando mi papá se retira, contrata a esta persona de director general, lo hace socio, 20% de las acciones se las da, y ellos ven que la ciudad ya no es viable porque rodeó, era una parte industrial en Naucalpan, pero se rodeó de casas y ya no era factible seguir creciendo ahí. Y entonces este director se la lleva a Aguascalientes. Y la maneja 25 años. O sea, ¿Tu padre antes de morir se fue a vivir a Aguascalientes? no, mi papá, siempre estuvo. Él se retiró a los 50 y sí nos dijo, yo no le vuelvo a dar golpe a las empresas. Ustedes se hacen pelotas. Entonces yo no conocía la empresa. No conocía Aguascalientes y no conocía la empresa. Pero mi hermano maneja otra empresa de la familia que es de carbón activado. Y pues no podía manejar la empresa de herramientas, ¿no? Mis hermanas, pues, a pesar que son brillantes, ¿no? Porque una, digo, ingeniería química y luego psicóloga y la otra es doctora en nutrición, pero pues negocios no les llamaba la atención. Entonces, yo ahí fue cuando sí dije, no, creo que ya es el momento de retirarme de Monsanto, de dedicarle a la familia. Aún cuando te estaban promoviendo a hacer... Pues era la mejor promoción que me iban a dar, ¿no? Y pues la verdad económicamente era increíble, pues, el glamour era padrísimo, ¿no? Pero, y la verdad el negocio era muy bonito, ¿no? También. Pero sí fue cuando ya dije, no, creo que mi vida es asegurar que yo puedo entregarle mi vida a mis hijas, a mi esposa y a la empresa de la familia. Y entonces nos vamos a ir a Aguascalientes. Un shock para mi esposa porque hace 20 años Aguascalientes realmente no había mucha infraestructura, ¿no? Y me dice, oye, no manches, después de vivir en San Luis, Missouri, en Londres, Claro. en México, me traes a Aguascalientes, no la friegues. Bueno, la transformación era total para Era todos. total, caray. Para mí fue una maravilla desde el primer día, porque todos los días empecé a ir a comer a mi casa, llevaba a mis hijas a la escuela, cenaba, las acostaba, podía pasar tiempo con mi esposa. Fue maravilloso. Y bueno, pues también poder asegurar que el patrimonio familiar se podía seguir creciendo. Entonces, Pero estabas reconstruyendo tu vida completa. O sea, no era solo una ciudad, no era solo pasaste del corporativo a la empresa familiar. era una transformación total, porque, de hecho, desde el punto de vista económico, yo tuve que reducir mi ingreso a la tercera parte. Eso. Y pues obviamente con todos los privilegios que ya se fueron, ¿no? Y Claro. yo llegué a una empresa, pues la verdad, bastante pues, tradicional, medio mal manejada, ¿no? No tenía sistemas, no tenía procesos. La calidad de la gente no era muy buena. Y empezamos una transformación enorme en la empresa familiar. Teníamos más o menos como 350 empleados. En 2 años tuve que sacar como a 300. Entonces, realmente fue una transformación muy fuerte. Incorporamos mucha tecnología, muchos sistemas, muchos procesos. En la parte de manufactura adoptamos manufactura esbelta, teoría de restricciones, etcétera, ¿no? Y automatizamos. En el 2007 automatizamos por primera vez a la fuerza de ventas. Fuimos de las primeras empresas que automatizaron a la fuerza de ventas con BlackBerrys en tiempo real, ¿no? Y nos ganamos un premio nacional de innovación por eso. Y luego teníamos también otra parte interesante que China se había incorporado al OMC
y empezaba a meter muchísimos productos de herramientas a México. Y veíamos una amenaza real de esto. Y entonces dijimos, oye, a ver, en la empresa nos tenemos que enfocar a manufacturar lo que realmente somos buenos y empezar a traer productos de China bajo nuestra marca, y lo que vale es la marca. Entonces tenemos que empezar a fortalecer nuestras marcas con productos de China. Entonces, pues ahí casi me fui a vivir a China como 3 o 4 meses. Justo en el 2006 cambia la ley en China, porque antes forzosamente te tenías que asociar con chinos para poner una empresa. En el 2006 cambia la ley y por primera vez una empresa internacional puede ser dueño de una empresa china. Entonces fundamos una empresa en China. Qué interesante. Fuimos como la tercera empresa mexicana de estar ahí, después de Maseca y otro. Y fue algo bien interesante porque pudimos controlar la calidad, pudimos controlar la logística, controlar todo esto. Y entonces eso nos dio un empuje muy grande en la empresa. Nos dio la oportunidad de saltarnos a los mayoristas e ir directamente al detalle. Y entonces empezamos a crear toda una infraestructura de distribución. Abrimos como 10 centros de distribución con camiones y gente y todo. Y empezamos a crecer bien padre, ¿no? Pero luego llega otra crisis. Otra crisis. A ver, platícanos de eso. Otra crisis muy fuerte. Pues la verdad es que íbamos muy bien, muy bien. A ver, iban muy bien y hoy van muy bien. Entonces. Pero pasó algo que justamente son estas crisis transformadoras, ¿no? Que hacen que la vida cambie por completo. No, no hemos oído esa. Y estás lleno de crisis transformadoras. Sí, es una tras otra. Es una tras otra. Aquí pues llega la crisis mundial del 2008. México entra en una situación muy complicada. Toda la parte de construcción se desploma en México y nosotros dependemos muchísimo de la construcción y nuestras ventas se quedan a la mitad. Teníamos un costo fijo enorme por los centros de distribución y por los camiones y todo este rollo. Y empezamos a perder dinero a una velocidad brutal. Llegó un momento, me acuerdo, en marzo, que tenía yo para más o menos un mes. Marzo del 2008, ya desde 2009. Un mes de flujo de caja. Ya nada más tenía como para un mes para poder aguantar la nómina. Entonces digo, no, pues es que tengo que hacer algo, ¿no? Y en un mes cerramos todas las sucursales, vendimos los camiones, y saqué a 100 personas. Concentré todo el inventario en Aguascalientes. Fue brutal, fue algo dificilísimo desde el punto de vista de negocio, pero fue gracias a esa crisis que pudimos transformar totalmente la empresa, porque nuestro gasto de distribución, que estaba en 12%, lo bajamos a 6%. Nuestro capital de trabajo, que era enorme porque estaban distribuido todo el inventario por todos lados, todo el capital que estaba metido, todo lo pudimos meter al negocio nuevamente, bajamos los inventarios enormemente y mejoramos el servicio, mejoramos la rentabilidad, y entonces nos dio la base para poder empezar a crecer de manera acelerada. Y prácticamente en estos 10 años quintuplicamos la empresa. Entonces, si no hubiera sido por esa gran crisis, yo no me hubiera atrevido a hacer esos cambios. Y fue la crisis lo que me ayudó a hacer los cambios y a ver un modelo de negocio completamente diferente que nos permitió el crecimiento acelerado. Bueno, y es increíble, ¿no? Porque, o sea, siempre tiene esta visión de que hay un para qué, ¿no? Las cosas, o sea, que hay un aprendizaje y así fue con los temas que tuviste personales, de la empresa, de todo, ¿no? O sea, es algo que es tu forma de ver el mundo, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Porque al final en algo muy malo se hizo muy bueno, porque sacaste valor, aprendiste, hiciste mejor, ¿no? Definitivamente para mí las crisis más profundas de mi vida son las bendiciones más increíbles que me ha dado. Muy difícil. Pero explica eso, profundiza en eso, porque suena contraintuitivo 100%. Es contraintuitivo. Tiene uno que sufrir mucho, ¿no? Y sí sufrí. Wow. En todos. O sea, me acuerdo. Sí, lo entiendo. Pero es donde realmente te cuestionas. Realmente, cuando murió Fernanda, pues yo no tenía una parte espiritual desarrollada, la verdad. No era algo importante en mi vida. Yo, si no hubiera desarrollado esa parte espiritual, acercarme a Dios, no hubiera podido aguantar ese reto tan difícil.
El poder entender el por qué estoy aquí, cómo puedo yo agregar valor a la sociedad, cómo, pues no lo tenía yo en mente, ¿no? Yo tenía más en mente una cuestión de éxito profesional, pues económicamente, que ser exitoso, etcétera. Y ahí fue donde realmente entendí, no, la vida no es eso, ¿no? La vida es la huella que tú dejas en las personas. Y cada vez que pases por un lado, dejar la huella que permita que esas personas digan, esa persona me cambió la vida. Y creo que eso para mí es el propósito, ¿no? Es decir, oye, siempre que des un paso, siempre que pases por la vida de alguien, deja una huella, deja algo en su vida que pueda transformarlos. Y pues básicamente pues es lo que he estado tratando de hacer, ¿no? Yo tengo una misión personal, ¿no? Que dice ser pleno, pero ayudar a los demás a ser plenos. Y trato de veras de implementar eso en la empresa, ¿no? Les puedo dar un ejemplo interesante que suena raro, pero funciona muy padre. No es muy romántico lo de las herramientas, ¿no? Bueno, Pero yo vi y estoy convencido que en las empresas tú tienes que hacer que las personas se desarrollen. Y entonces empecé a aplicar mucho de lo que he aprendido en YPO en la empresa. Y entonces, por ejemplo, hace unos años junté a mi equipo, pues las 30 personas de Royal, e hice una línea de vida con ellos. Línea de vida al estilo YPO. Estilo YPO, exactamente igual. Y fue algo impactante, porque gente con la que yo trabajo muy de cerca, 3 de ellos, una de mi mano derecha me dijo, es que yo me traté de suicidar la semana pasada. Ah. Y otros 2 me dijeron, yo me traté de suicidar hace un año. Y luego abusos de esposos, bueno, tragedias griegas, ¿no? Y entonces hicimos todo un programa para poder darles apoyo psicológico, de que realmente pudieran aprender a comunicar sus emociones. Entonces hacemos muchos de los ejercicios en YPO, los enseñé a meditar. La empresa, todo el mundo, pues desde los obreros, empiezan el día meditando. increíble. Y siempre que empezamos una junta, meditando. Y siempre pues haciéndoles ver la importancia de su valía, de la confianza en sí mismos, del saber ser vulnerables, del saber Poder da comunicarse. vulnerabilidad. Y pues ha sido maravilloso, porque realmente es una cultura padrísima en donde nos conocemos a fondo todos, ¿no? Y pues eso hace que realmente te llene el ir a trabajar, ¿no? Claro. Y este es un poco de aprendizajes de YPO, ¿no? Sí, yo creo que son los principales aprendizajes que yo he tenido, el realmente poder profundizar, ser vulnerable, saber comunicarte, saber comunicar tus emociones, estar abierto a nuevas ideas. Yo jamás había meditado hasta que llegué a YPO. De hecho, Roberto Cummings me indujo a la meditación, ¿no? Bueno, a Roberto, a quien ya todo nuestra audiencia conoce a Roberto Cummings. Claro. Y realmente ha sido también pues muy transformador, porque el poder realmente hacer esas introspecciones, aprender a comunicar y sentir tus emociones se me hace importantísimo, ¿no? Y yo me he desarrollado muchísimo y creo que mis hijas están en YPO, tienen foros, mi esposa tiene foros, todo el mundo en mi casa tiene foros, ¿no? Y entonces me encanta verlas y disfrutar y saber podernos comunicar. Y la comunicación que tenemos con nuestras hijas es absolutamente maravillosa, ¿no? Y yo creo que mucho lo debo a YPO. Yo creo que es muy significativo lo que tú puedas comunicar en este foro. Gracias por estar con nosotros. Siendo no solamente fundador de un capítulo de YPO, como es el de Bajío, un capítulo que además nació, porque conozco la historia, nació de un foro. O sea, ustedes tenían su foro de México One y se fueron organizando para crear un capítulo. Y es un poco cómo nació YPO. Hace 60 o 70 o 80 años, no sé cuántos tenemos, pero así nació, de un foro, se convirtió en una organización. ¿Cuál es tu perspectiva de este valor que le agrega a quien es miembro de YPO?
Mira, yo creo que especialmente en el Bajío, al principio lo que nos enfrentamos era con sociedades relativamente cerradas y que no están acostumbrados a compartir. Entonces, cuando nosotros traíamos el concepto de foro, de compartir, de ser vulnerables, hace unos cortocircuitos enormes, ¿no? Entonces fue realmente un reto enorme el poder reclutar a la gente, convencerlos de lo que era YPO. Y creo que ha sido transformador. O sea, yo la verdad creo que lo que hemos creado en el Bajío ha sido increíble. Ya somos 60 miembros. 60. Ya todo el mundo. Antes nadie conocía YPO. Nadie. Les decíamos eso y no tenía ni idea de nada. Y cuando les platicábamos lo que hacíamos en foro, decían, esto es una secta, cabrón. Es una masonería. Pero es impresionante cómo ahora ya nos tocan la puerta. Ya nos podemos dar el lujo de decidir quién entra, entra y quién no entra. Hemos creado un capítulo con una hermandad enorme. Realmente nos llevamos súper bien todos. Y yo sí creo que ha sido muy transformador en la región. O sea, yo sí creo que ha cambiado la manera de pensar de muchos de los empresarios. Que son los líderes más importantes que son los líderes de la región. Oye, y ya con el afán de concluir, ¿qué sigue para Roberto? ¿Qué sigue? Tienes una vida. Qué bárbaro. Empezaste muy chavo. A los 6 años yéndote de campamentos por 15 años seguidos. Has pasado por todo lo que has pasado y en realidad me impacta el que tú digas que de toda crisis, porque has vivido de cualquier tipo de crisis, lo consideres las bendiciones más grandes de tu vida. Bueno, eso es impactante. ¿Qué sigue entonces para ti? Has vivido tanto en tan poco tiempo. Y digo poco tiempo porque tienes la misma edad que yo. Es poco tiempo. Somos unos niños. ¿Qué sigue en esta siguiente etapa de tu vida? Pues mira, yo creo que estamos viviendo en una época única. La verdad, yo estoy enamorado de la época que estamos viviendo. Yo siempre he sido enamorado de la tecnología, pues estar metido en biotecnología y todo esto. Pero lo que estamos viendo con todo esto de inteligencia artificial, con o sea, con el dinamismo que está habiendo en tecnología, yo creo que lo que se viene es algo espectacular, ¿no? Y pues obviamente un reto es como una industria tan tradicional, tan pues poco sexy, ¿no? Se puede transformar con todas estas tecnologías. Entonces yo creo que ahorita estamos pensando mucho cómo poder integrar toda la parte de inteligencia artificial a nuestro negocio. Se abren oportunidades muy interesantes, porque si existe esta guerra entre China y Estados Unidos, estoy convencido que México sigue teniendo una gran oportunidad para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, para mí es importantísimo poder tratar de accesar el mercado americano. Y de la parte personal, bueno, pues yo lo fundamental es que mis hijas sean muy felices, ¿no? Y Daniela se va a ir ahorita a hacer una maestría al IES en Barcelona. Ana Sofía está en una empresa de consultoría. También quería hacer su MBA. Ojalá que algún día quieran entrar al negocio, pero si no quieren, lo importante es que sean felices, ¿no? Y que agreguen valor. Y yo también, pues, un objetivo muy importante es poder realmente disfrutar el nido vacío, disfrutar la relación que tengo con Mayita. Sí me interesa muchísimo seguir viajando constantemente, conocer nuevas culturas. Digo, ya conozco como 60% Bueno, todavía hay idiomas que no dominas. Pero hay varios que no domino. Y sí quiero poder ir con mi esposa y vivir meses en algún país para poder entender la cultura, poder realmente saborearla, ¿no? Y pues yo sí creo que en algún momento sí voy a retirar para poder hacer eso. Qué rico. A mí me encantaría que llegáramos al final oyendo tu mensaje final. ¿Qué querrías? ¿Cómo querrías concluir? Pero antes me voy contigo, Renato. Yo creo que es momento de ese enorme desafío que nos ponemos en los podcasts, es decir, ¿qué te llevas? Y especialmente una historia tan interesante de un YPO como Roberto. ¿Qué te llevas? Yo llevo 2 cosas para mí muy, muy fuertes, ¿no? Una es el poder de la vulnerabilidad. Ya me la ganaste, ¿qué es eso? Esa es la ventaja de ser el primero, ¿no? Te doy tiempo para que vayas pensando ahí. Y porque eso creo que es muy fuerte, ¿no? Y yo en mi personal hago mucho eso también, porque mucha gente ve como un riesgo, ¿no? De ser vulnerable. La verdad es la única forma de conectarse
con las personas. Y creo que lo tiene claro, lo hiciste over and over, ¿no? Porque al final, desde negocios más sexys a menos sexys y ahora donde está, o sea, no es un tema del negocio, es un tema de una actitud y de una visión hacia las cosas. Entonces, para mí, eso es muy fuerte. Y la otra es el para qué, ¿no? Porque al final, las cosas ocurren y la vida es una sucesión de cosas buenas y malas. Y hay gente que se pone víctima, ¿no? Porque pasó ¿no? Y otros, bueno, listo, ¿qué hago con eso, no? Y a partir de ahí salen ideas increíbles, como dijiste, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho que es never waste a good crisis, ¿no? Que es de Churchill incluso. Entonces yo creo que al final tú eres la persona que incorpora eso así en su vida, ¿no? De cómo aprovechar las cosas buenas y malas para sacar adelante y ser mejor. Entonces yo llevo esos dos Esta dos frase temas, que Sergio. tú mencionas me hace compartir con ustedes las dos cosas que yo me llevo. Pero nunca desperdicies una buena crisis. Me parece una buena forma de traducir lo que nos has enseñado hoy, Roberto, porque vaya que has vivido crisis. Y algo que me doy cuenta, y con esto contesto yo a la pregunta, ¿qué me llevo? Creo que la palabra que más mencionaste en este podcast fue transformar, fue transformación. Pero importantísimo porque tú transformas crisis tan dramáticas como las que has vivido en oportunidades, en algún tipo de beneficio, si no es para ti, para los demás. Y es lo que platicaste. Y entonces ahí me llevo esa forma de ver una transformación, ¿no? Tal vez en mi mundo le llamaríamos turnaround, ¿no? Esa es tu historia de turnarounds, pero que tú digas que cuando buscas tu propósito personal sea ser pleno y lograr que los demás logren o busquen su plenitud o consigan ser más plenos, me parece un propósito muy loable, muy bonito. Pero en otras palabras dijiste que estamos en esta vida para ir dejando huella y poder transformar a los demás, ayudándoles en sus vidas. ¡Wow! Y al final ya le agregué mis palabras, pero dijiste dejar huella en los demás, ayudándolos a transformarse. Interesantísimo. ¿Con qué te gustaría cerrar a ti, Roberto? No, pues yo creo que lo dijeron perfectamente bien, ¿no? Para mí sí, los momentos más difíciles y más oscuros en tu vida son los más brillantes también, porque te permiten realmente sacar todo lo bueno y todo el potencial que tienes. Lo importante es tener la capacidad de poder observarlo. Yo creo que la fuerza más importante del mundo es el amor. El amor por ti y por los demás, ¿no? Y creo que estamos aquí definitivamente con un propósito y para mí es dejar esa huella, ¿no? Transformar y tocar los corazones de las personas que puedo yo interactuar con ellas. Y si al final de mis días, cuando me estén enterrando, yo pudiera ver y ver la gente a la que toqué y escuchar ¿qué diferencia hizo en su vida? Pues yo creo que sería muy, muy feliz. ¡Wow! Y con eso me parece que podemos cerrar. No hay cómo seguir. Agradeciéndote enormemente que estés aquí, Roberto, que hayas compartido con nosotros todas esas partes, facetas de tu vida que han pasado por tanto éxito y también por tanta crisis profunda. Muchas gracias, porque para eso hacemos YPO Cast México. Detrás de cada YPO hay una historia, algunas más dramáticas, otras tal vez menos, pero sí nos vemos unos a otros como exitosos siempre, por eso nos hace ser YPOers. Pero estas historias extraordinarias nos hacen conocernos mejor y hoy conocer a alguien como Roberto Rangel, de YPO Bajío, y bueno, 700 YPOers en México, de los cuales te conocen a lo mejor 600, pero no todos. Y hoy aquí lo tenemos. Gracias, muchísimas gracias por todo lo que nos dejas. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Renato, sí. Aquí estamos juntos otra vez. Sí, Dios y listos para el que siga, porque estamos ya en la segunda temporada y listos para cerrar esta y empezar la que sigue. Pues Sergio, Renato, muchísimas gracias por tenerme aquí. Fue un placer. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México. Gracias Montechanic por ser parte de YPO Cast México, la bodega líder en vinos premium mexicanos, fundada orgullosamente por YPOers. Nos acompaña desde el Valle de Guadalupe para hacer cada episodio más especial. Muchas gracias, Montechanic.